Miren el fracasado con el que me iba a casar, menos mal lo dejé, dijo mi ex mientras se reía con sus amigas, pero justo llegó su esposo y me dijo, patrón, no esperaba verlo aquí. Nunca pensé que volvería a verla así. No después de todo lo que pasó entre nosotros. Entré a ese restaurante porque tenía una reunión informal con un proveedor, nada más. Era un lugar elegante, de esos donde la gente va a verse importante, a mostrar lo que tiene, a mirar por encima del hombro. Yo solo quería cenar y cerrar un trato. Entonces la escuché. No la vi primero. La escuché reírse. Esa risa que conocía tan bien, pero cargada de desprecio. Giré la cabeza y ahí estaba ella, sentada con dos amigas, vestida de lujo, copa en mano, hablando sin pudor. No sabía que yo estaba ahí. O quizás sí, y no le importaba. Ven a ese fracasado, dijo, señalándome sin disimulo. Con ese me iba a casar. Menos mal lo dejé. Sus amigas se rieron. Fuerte. Sin vergüenza. Una de ellas dijo algo sobre cómo había esquivado una bala. Otra comentó que ahora sí estaba donde merecía estar. Yo me quedé quieto. No por miedo. Por incredulidad. No podía creer que esa fuera la misma mujer con la que planeé una vida. Recordé cómo me dejó años atrás. Diciéndome que yo no tenía ambición, que soñaba demasiado y lograba muy poco. Que ella necesitaba a alguien a su nivel. Esa noche, al escucharla, entendí que nunca fue el amor lo que perdió, fue el respeto, y eso lo había perdido ella mucho antes. No dije nada. No la miré. Pagué mi bebida y me levanté con calma. No iba a rebajarme. Pero justo cuando me dirigía a la salida, algo pasó que cambió por completo la expresión de su rostro. Un hombre se acercó a mí desde atrás. Bien vestido, serio, con postura firme. Me habló con una voz respetuosa, lo suficientemente alta para que todos escucharan. Patrón, no esperaba verlo aquí. El restaurante quedó en silencio por un segundo eterno. Sentí las miradas clavarse en nosotros. Las risas se apagaron. Las amigas dejaron de sonreír. Y cuando miré hacia su mesa, vi su cara transformarse. Sus ojos abiertos, la boca entreabierta, la copa temblando en su mano. Ella reconoció al hombre al instante. Era su esposo. El mismo hombre que, según ella, era exitoso, poderoso, muy por encima de mí. Yo solo asentí con la cabeza y le respondí con tranquilidad, como si nada fuera extraño. Yo tampoco, qué coincidencia. El hombre sonrió con respeto y añadió algo que terminó de romper su mundo. Permítame presentarle a mi esposa, patrón. Y ahí, frente a todos, entendí que el pasado acababa de alcanzarla, y apenas era el comienzo. El silencio que cayó en el restaurante fue tan pesado que se podía sentir en el aire. Las conversaciones de otras mesas se apagaron poco a poco, como si todos hubieran entendido que algo importante estaba ocurriendo. Yo permanecí de pie, tranquilo, mientras el esposo de mi ex seguía a mi lado con una postura impecable, esperando mi reacción. Ella no decía nada. Sus amigas tampoco. Las mismas que hace segundos se reían ahora evitaban mirarme, bajaban la cabeza, fingían revisar el teléfono. La seguridad con la que hablaban desapareció por completo. Mi ex intentó recomponerse, sonrió de forma nerviosa y se levantó ligeramente de la silla. Amor, ¿lo conoces?, preguntó, fingiendo sorpresa. Su esposo la miró, luego me miró a mí, y respondió con total naturalidad, sin imaginar la bomba que estaba a punto de explotar. Claro que lo conozco. Es el dueño del grupo con el que trabajo. Mi patrón. Gracias a él estoy donde estoy. Sentí como ella se tensó. Sus manos se cerraron alrededor de la copa. Las amigas intercambiaron miradas incómodas. Nadie sabía qué decir. Nadie esperaba ese giro. Yo la observé en silencio. No con orgullo, no con revancha. Con una calma que solo llega cuando ya superaste a alguien por completo. Ella, en cambio, me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Como si el pasado que tanto se burló hubiera regresado para desmentirla frente a todos. Recordé claramente la última conversación que tuvimos antes de separarnos. Ella me dijo que yo no tenía futuro, que siempre estaría soñando proyectos que nunca despegarían. Que necesitaba a alguien con estabilidad, con dinero, con estatus.
Esa noche, esas palabras regresaron a mí, pero ya no dolían. El esposo me ofreció sentarme con ellos. Dijo que sería un honor compartir la mesa. Yo acepté, no por provocación, sino porque no tenía nada que esconder. Me senté frente a ella. La distancia entre nosotros era corta, pero el abismo era inmenso. Sus amigas intentaron romper la tensión con risas forzadas y comentarios vacíos. Nadie la siguió. El esposo empezó a hablar de negocios, de proyectos, de inversiones. Mencionó cifras, planes, expansión. Cada palabra hacía que ella se encogiera un poco más en su asiento. Yo respondía con normalidad, sin exagerar, sin presumir. No hacía falta. La verdad no necesita adornos. En un momento, ella me miró directamente a los ojos. Por primera vez desde que me dejó. No vi desprecio. No vi burla. Vi confusión. Vi arrepentimiento. Vi la realización de que la historia que contó durante años ya no se sostenía. Se levantó y dijo que necesitaba ir al baño. Una excusa torpe. Al pasar junto a mí, bajó la voz y murmuró algo apenas audible. Yo no sabía, no respondí, porque la verdad es que sí sabía. Sabía quién era yo. Sabía mis planes. Sabía mis valores. Solo no tuvo paciencia para esperar. Y ahora estaba sentada frente a la prueba viviente de que se equivocó. Cuando regresó a la mesa, algo había cambiado definitivamente. Ya no hablaba. Ya no reía. Solo escuchaba. Y cada palabra que se decía era un recordatorio silencioso de la frase que había pronunciado minutos antes. Menos mal lo dejé. Esa noche, sin que yo dijera una sola palabra de más, su burla se convirtió en su mayor vergüenza. Y lo peor para ella, era que lo más duro aún no había sucedido. Después de unos minutos incómodos, el esposo se levantó para atender una llamada. Se disculpó con educación y se alejó unos pasos. En cuanto desapareció de la mesa, el ambiente cambió por completo. Sus amigas aprovecharon para levantarse también, murmurando que irían a la barra o al baño. En cuestión de segundos, mi ex y yo quedamos solos, sentados uno frente al otro, como dos personas que alguna vez compartieron todo y ahora no sabían cómo mirarse. Ella fue la primera en hablar. Su voz ya no tenía burla. Tampoco seguridad. Era baja, temblorosa. No sabía que habías llegado tan lejos, dijo, evitando mirarme directamente. Yo, siempre pensé que estabas estancado. La observé con calma. No sentí ganas de discutir, ni de reprocharle nada. Solo una claridad absoluta. Le dije que la vida no siempre crece al ritmo que otros esperan, que algunas personas necesitan tiempo para construir algo sólido, no castillos de apariencia. Ella respiró hondo. Sus ojos se llenaron de una emoción que no supe identificar al principio. ¿Culpa? ¿Nostalgia? ¿Miedo? Cuando te dejé, continuó, sentía que me estaba quedando atrás contigo. Tenía miedo de despertarme un día y arrepentirme, asentí lentamente. No para darle la razón, sino para reconocer su verdad. Luego le respondí algo que no esperaba. Y yo tenía miedo de perderte, pero nunca de quedarme conmigo. Eso la desarmó. Me confesó que habló de mí durante años como un fracasado porque así justificaba su decisión. Que necesitaba creer que yo no había valido la pena para no enfrentar la duda. Que cada vez que alguien preguntaba por mí, exageraba mis errores y minimizaba mis logros. Decirlo en voz alta parecía dolerle más que cualquier reproche mío. Le pregunté por qué entonces se rió de mí hace unos minutos. ¿Por qué me humilló sin saber si yo podía escucharla? Bajó la cabeza. Porque pensé que seguiría siendo el mismo, y me dio miedo descubrir que no. Ese fue el momento exacto en el que entendí todo. No se reía de mí. Se defendía de la posibilidad de haberse equivocado. En ese instante regresó su esposo. Notó la tensión de inmediato. Nos miró a ambos y preguntó si todo estaba bien. Ella forzó una sonrisa y dijo que sí, pero su voz la traicionó. Él no insistió, pero algo en su mirada cambió. Minutos después, él me pidió hablar en privado. Salimos a la terraza del restaurante. Me agradeció por ser respetuoso, por no incomodar a su esposa, por mantener la compostura. Luego, con una sinceridad que no esperaba, me dijo algo que me dejó helado.
Ella nunca habla de su pasado sin desprecio. Es la primera vez que la veo así, no respondí. No era mi lugar. Cuando regresamos a la mesa, la dinámica había cambiado por completo. Las risas no volvieron. Las miradas eran esquivas. Las amigas no regresaron. Ella apenas probó su comida. Y yo entendí que, sin proponérmelo, había plantado una duda que ya no se iba a ir. Al despedirnos, ella se levantó y me abrazó brevemente. Un gesto extraño, casi impulsivo. Me susurró al oído algo que solo yo escuché. Tal vez me equivoqué contigo. La solté con suavidad y respondí con la verdad más honesta que tenía. Tal vez, pero ya no importa. Salí del restaurante con una sensación extraña. No de victoria. De cierre. Pero mientras caminaba hacia mi auto, supe que para ella, esa noche no iba a terminar ahí. Porque algunas palabras, una vez dichas, se quedan para siempre, y esa duda recién sembrada iba a crecer donde menos lo esperaba. No volví a pensar en ella esa noche. O al menos eso quise creer. Me fui a casa con la sensación de haber cerrado un capítulo que llevaba años abierto. No había gritado, no había presumido, no había humillado a nadie. Simplemente fui yo, y eso fue suficiente. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. 2 días después recibí un mensaje de un número desconocido. No necesitaba adivinar quién era. El texto era largo, desordenado, escrito como si hubiera sido redactado y borrado varias veces antes de enviarse. Era ella. Me dijo que no había podido dormir desde aquella noche. Que la escena del restaurante se repetía una y otra vez en su cabeza. Que escuchar a su esposo llamarme patrón le había removido cosas que creyó enterradas. Que por primera vez se preguntaba si había confundido estabilidad con apariencia. No respondí de inmediato. Ya no sentía urgencia. Ya no sentía que debía explicarme. Esa misma noche, sin que yo dijera nada, su matrimonio empezó a mostrar grietas. No porque yo hiciera algo, sino porque la verdad tiene una forma cruel de filtrarse cuando menos se la espera. Su esposo empezó a hacer preguntas. No sobre mí directamente, sino sobre su pasado, sobre cómo hablaba de él, sobre por qué reaccionó como reaccionó. Ella intentó minimizarlo. Dijo que yo era solo un ex sin importancia. Pero las palabras no coincidían con su comportamiento. Él lo notó. Los silencios se volvieron incómodos. Las conversaciones se cortaban a medias. La confianza, una vez tocada, ya no vuelve a ser la misma. Días después, volví a recibir otro mensaje. Esta vez más corto. Más directo. ¿De verdad eras feliz conmigo? Leí esa pregunta varias veces. No porque no supiera la respuesta, sino porque entendí lo que realmente estaba preguntando. No quería saber si yo fui feliz. Quería saber si ella se equivocó al irse. No respondí. Mientras tanto, por personas en común, supe que las discusiones en su casa eran cada vez más frecuentes. Que su esposo ya no la miraba igual. Que empezó a notar cómo hablaba del éxito, del estatus, de las comparaciones. Cosas que antes parecían normales ahora se veían superficiales. Un día, él me llamó. No por celos. No por enojo. Me pidió tomar un café. Dudé. Pero acepté. La conversación fue incómoda, pero honesta. Me dijo que esa noche en el restaurante fue la primera vez que sintió que no conocía del todo a la mujer con la que se había casado. Que nunca le habló de mí sin desprecio. Que ahora dudaba de si ese desprecio era real o una máscara. No hablé mal de ella. No la defendí. Simplemente conté mi versión sin emociones, sin ataques. Le dije que la amé, que aposté por ella, que me dejó porque no avanzaba al ritmo que esperaba. Nada más. Al final del café, me miró fijamente y dijo algo que jamás olvidaré. Creo que ella no dejó de compararme contigo. Ahí entendí que el problema ya no era yo. Yo solo había sido el espejo. Esa noche, ella volvió a escribirme. Esta vez el mensaje fue distinto. No había justificaciones. No había excusas. Solo una frase que decía más de lo que aparentaba. Creo que arruiné algo que sí era real. Cerré el chat sin responder. No por venganza. Sino porque entendí que mi papel en su historia había terminado.
Pero en la suya, el verdadero conflicto apenas estaba comenzando. No volví a saber de ella durante varias semanas. Y esta vez fue distinto a todas las anteriores. No hubo ansiedad, no hubo curiosidad, no hubo ese impulso de revisar si había escrito. Su ausencia ya no pesaba. Se había convertido en ruido de fondo, en algo que alguna vez fue importante, pero que ya no dirigía mis pensamientos. Un día entendí que el verdadero cambio no fue que ella dudara, sino que yo dejé de necesitar que lo hiciera. La última noticia que tuve de su matrimonio no vino de ella. Vino de alguien que no tenía ningún motivo para exagerar ni para suavizar nada. Me dijeron que las discusiones se habían vuelto constantes. Que su esposo ya no confiaba en lo que ella decía, porque empezó a notar un patrón que antes ignoraba. Cada vez que hablaba de su pasado, lo hacía desde el desprecio. Cada vez que hablaba del futuro, lo hacía desde la comparación. Y vivir comparándose con alguien que ya no está presente, termina destruyendo lo que sí tienes. Él empezó a distanciarse emocionalmente. No con gritos. No con reproches. Con algo mucho más devastador, indiferencia. Llegaba tarde. Hablaba menos. Escuchaba, pero ya no conectaba. Ella lo notó. Y por primera vez, fue ella quien tuvo miedo de ser abandonada. Fue entonces cuando me escribió por última vez. No fue un mensaje largo. No fue dramático. Solo decía que necesitaba verme. Que quería hablar como adultos. Que no buscaba volver, solo cerrar bien las cosas. Leí ese mensaje con calma. Y por primera vez, supe con absoluta certeza que no iba a responder. Porque algunas conversaciones llegan tarde. Y no por falta de amor, sino porque el respeto ya se fue. Esa noche pensé mucho en quién fui cuando la amé. En el hombre que se esforzaba, que creía, que aguantaba comentarios disfrazados de bromas, comparaciones sutiles, exigencias que nunca parecían suficientes. Me di cuenta de algo doloroso pero necesario: yo no perdí a alguien que me amaba, perdí a alguien que solo me quería cuando se sentía por encima. Y perder eso no es una tragedia. Es una liberación. Tiempo después supe que su matrimonio no terminó con una gran explosión. Terminó en silencio. En conversaciones cortas. En miradas vacías. En darse cuenta de que el éxito que tanto admiraba no llenaba los vacíos que llevaba dentro. Él se fue sin escándalos. Sin peleas. Simplemente entendió que no podía construir una vida con alguien que necesitaba sentirse superior para sentirse segura. Ella, que una vez se rió de mí en público, terminó enfrentándose a la parte de su historia que siempre intentó borrar. La parte donde dejó a alguien que la amaba de verdad, no por maldad, sino por impaciencia. Por orgullo. Por miedo. Yo seguí adelante, no de la forma que ella imaginó. No con ostentación. No con venganza. Sino con algo mucho más poderoso: coherencia. Construí mi vida sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Aprendí a elegir mejor. A no confundir amor con aguante. A no quedarme donde tengo que encogerme para que el otro se sienta grande. Un día, alguien me preguntó si me dolió escucharla llamarme fracasado aquella noche. La respuesta fue honesta. Sí, dolió. Pero no por lo que dijo, sino porque me mostró exactamente quién era. Hoy, si la volviera a ver, no sentiría rencor. Tampoco orgullo. Sentiría algo mucho más definitivo: nada pendiente. Porque cuando una persona se burla de quien una vez la amó, no está demostrando fuerza, está confesando inseguridad. Ella creyó que el éxito se medía por con quien te sientas en un restaurante caro. Yo aprendí que se mide por con quien puedes sentarte en silencio sin necesidad de humillar a nadie para sentirte suficiente. Y al final, la ironía fue perfecta. Ella se rió del fracasado que casi fue su esposo. Pero terminó perdiendo a dos hombres. Uno que la amó. Y otro que ya no pudo confiar en ella. Yo solo perdí a alguien que no supo ver mi valor a tiempo. Y créanme, esa fue la mejor pérdida de mi vida.